Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre historia antigua, pero quiero empezar la presentación haciendo una pregunta. ¿Cómo producir enfriamiento con la energía solar? Y hay varias respuestas, pero una de ellas es convirtiéndola en energía eléctrica para impulsar el motor de un sistema de refrigeración por compresión. Otra forma es convirtiéndola en energía calorífica para calentar el generador de un sistema de refrigeración por absorción. En este caso, la palabra absorción se refiere al proceso químico en que un refrigerante gaseoso como el amoníaco es absorbido por un líquido como el agua. Luego entraré en más detalles. En este proceso se utiliza el calor para producir enfriamiento. Una variante es el proceso de refrigeración por absorción-difusión, que no requiere bombas mecánicas ni válvulas de expansión. Existen en el mercado desde hace muchos años refrigeradores domésticos del tipo absorción-difusión, cuya fuente de calor es una resistencia eléctrica o un quemador de gas. Aquí tenemos un refrigerador doméstico de absorción-difusión activado por un quemador de gas que calienta el generador a una temperatura de 160 grados centígrados. Este refrigerador utiliza amoníaco, agua e hidrógeno como fluidos de trabajo. Y las actividades que realizamos en el instituto con el sistema de refrigeración por absorción partieron de ese refrigerador de la foto anterior. Aquí el reto fue eliminar el quemador de gas y reemplazarlo con un captador solar plano. Aquí tenemos una foto de un prototipo de refrigerador solar activado por un captador solar plano que opera a 110 grados centígrados. Esto ocurrió ya hace algunos ayeres, en el año 1981. Este es un esquema del refrigerador solar de la foto anterior. Voy a tratar de explicar rápidamente cómo funciona. Aquí tenemos el captador solar o colector solar plano que desempeña las funciones de generador. ¿Por qué se le llama generador? Porque ahí se genera vapor de refrigerante. Este captador o colector solar está inundado de una solución de amoníaco y agua. Con el calor del sol se desprenden burbujas de amoníaco que salen por la parte superior a través de una bomba de burbujas. Esta bomba de burbujas arrastra el líquido del cual se desprendieron previamente dichas burbujas. Posteriormente, el vapor de amoníaco caliente asciende al condensador en donde se vuelve líquido al, al enfriarse con el aire ambiente. Luego, el refrigerante líquido, el amoníaco, baja hacia el evaporador, en donde entra en contacto con una atmósfera de hidrógeno y se evapora enfriándose. Y por último, el amoníaco gaseoso y frío baja hacia el absorbedor, en donde es reabsorbido por el agua que antes lo liberó. Pero para que ocurra esta absorción, previamente se enfrió el agua. Este proceso de absorción es un proceso exotérmico y el calor que se produce debe eliminarse al aire ambiente por convección natural. Ahora, aquí tenemos una gráfica sobre las pruebas de refrigerador en un día soleado. En el eje horizontal aparece el tiempo solar de las 9:30 de la mañana a casi las 4 de la tarde, y en los ejes verticales corresponden a la temperatura y a la radiación solar. Pero veamos aquí cómo se comportó la radiación solar a lo largo del día. El valor máximo que alcanzó esa radiación fue del orden de 900 watts por metro cuadrado, en tanto que la temperatura en la bomba de burbujas, que es el lugar más caliente, fue del orden de 110 grados centígrados. Mientras que en el congelador la temperatura se mantuvo por abajo de 0 grados entre las 10:30 y las 3 de la tarde aproximadamente. Pero veamos algo mejor que gráficas. Aquí tenemos hielo producido con energía solar fototérmica. Los recipientes con agua se colocaron por la mañana en el refrigerador y en la tarde este fue el resultado. Las manos que aparecen en las fotos son de dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
Uno de ellos es Ramón Soler y el otro es Odón de Buen. Menciono estos nombres porque seguramente les serán conocidos a algunos de los presentes. Y en cuanto a las características del prototipo desarrollado, aquí hay algunas. Primero, opera en forma completamente autónoma, no requiere supervisión. Comienza a enfriar cuando la temperatura del captador solar se acerca a 100 grados centígrados. Puede operar continuamente si recibe un suministro constante de calor. No utiliza componentes mecánicos como bombas o ventiladores, ni controles eléctricos o electrónicos. Las características del prototipo lo hacían idóneo para ser utilizado en lugares alejados de la red de energía eléctrica y que tuvieran una buena insolación durante el año. Tiempo después, con el patrocinio de una institución del gobierno federal, se trabajó en desarrollar una cámara de refrigeración para una comunidad de pescadores. Dicha cámara tendría acoplados 4 sistemas de enfriamiento que serían idénticos al arreglo utilizado en el prototipo ensayado. Sin embargo, lo que finalmente se instaló en la comunidad de pescadores fue un refrigerador solar del mismo tamaño que el prototipo probado en la Ciudad de México. Aquí vemos un nuevo refrigerador de absorción-difusión que se estaba ensamblando al captador solar plano. Finalmente, aquí está instalado el refrigerador solar a nivel del mar en una comunidad de pescadores. Las fotos fueron tomadas al terminar la instalación y pues ya estábamos listos para poner a enfriar ahí las cervezas. Se esperaba que el refrigerador alcanzara temperaturas de congelación, pero esto resultó imposible. No se producía enfriamiento alguno. Por el contrario, el interior del refrigerador se calentaba. Hay que tener cuidado con las caídas, las probables causas de la falla del refrigerador solar. Como el condensador y el absorbedor disipan sus cargas de calor en el aire ambiente y por convección natural, este proceso se dificulta a medida que sube la temperatura ambiente. Durante las pruebas del primer prototipo, la temperatura ambiente no excedió de 25 grados centígrados y en cambio esta fue superior a 30 grados en la comunidad de pescadores. Por ello, la principal sospecha recayó en la alta temperatura ambiente. Con el fin de esclarecer el problema, a continuación se hicieron pruebas con el prototipo en un laboratorio con temperatura ambiente controlada. Y veamos en qué consistieron esas pruebas. El captador solar se calentaba con lámparas incandescentes hasta alcanzar la misma temperatura que cuando estaba expuesto al sol. En esta foto podemos ver el refrigerador en el lado izquierdo, el captador solar bajo las lámparas incandescentes. Y en la parte superior de la foto hay unas rejillas de un sistema de ventilación que permitían controlar la temperatura en el interior del lugar. El refrigerador mantenía temperaturas de congelación cuando la temperatura ambiente no excedía de 28 grados centígrados. Los resultados de esas pruebas en el laboratorio con temperatura ambiente controlada se publicaron en este artículo y ahí se presentaron varias gráficas y la más interesante de ellas es esta. Aquí vemos en el eje horizontal que corresponde a la temperatura ambiente y el eje vertical izquierdo a la temperatura mínima en el evaporador, o sea, en el congelador. Cuando la temperatura ambiente es de 22 grados centígrados, la temperatura en el congelador es de un poco menos de 9 grados bajo cero. Si la temperatura ambiente sube a 27 grados, la temperatura, el congelador no alcanza a llegar a 2 grados bajo cero. Cuando la temperatura ambiente supera los 28 grados centígrados, el refrigerador pierde totalmente su capacidad de enfriamiento. Esta característica lo inutiliza durante el verano en casi todo el país. El aprendizaje que se obtuvo a raíz de esta experiencia está resumido en la siguiente moraleja. Para que una tecnología resulte exitosa, la realidad debe tener prioridad sobre las relaciones públicas.
porque no se puede engañar a la naturaleza. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ponentes pueden contestarla. Simón González pregunta, ¿por qué no han sido más exitosos estos sistemas? Estos sistemas de absorción tienen una eficiencia térmica bastante baja. Y cuando alguien me pregunta por la refrigeración solar, pues lo que sugiero es que se olviden de estos sistemas y utilicen una celda fotovoltaica y un sistema de refrigeración por compresión que tiene una eficiencia mucho mayor, varias veces mayor que los sistemas de absorción.